era importante, nos faltaba todavía la pata de la unidad de la industria para poder terminar, al menos de cerrar un primer círculo. En realidad no es el círculo completo, pero un primer círculo, en función de que ya vimos lo que era la pintura en la primera y segunda mitad del 19, lo que era la artesanía, al menos en una primera parte, en el tercer cuarto del siglo XIX, y nos faltaba la industria. Así que lo hemos visto de golpe, de sopetón, aunque las clases eran cortitas, una duraba 20 minutos, la otra no sé si llegaba a la media hora. Todo lo que tiene que ver con una expresión cultural, de la cultura material, fundamental en ese siglo, y todavía lo sigue siendo. De hecho, ha marcado esa manera de hacer cultura material, ha marcado la era histórica que hemos estado viviendo hasta hace poco. Digo hasta hace poco porque es muy probable que en el futuro a esta era se la mire ya como a partir de un quiebre que tiene que ver sobre todo con el acceso a la información y el manejo de la información. Nada, todo lo que sean dudas acerca de lo que hemos visto, acá estamos dispuestos. Supongo que las pocas que han visto la clase. Así que acá estamos, gente. Díganle a Alan Álvarez que entre con la casilla Miones, que no lo vamos a omitir. Bueno, ¿por el chat o por el micrófono? Si no hay duda, está bien que son clases muy básicas, ¿no? No hay que entender una manera de pensar que se rompe en la cabeza de los pintores como pasó con la expositiva de pintura y ni siquiera tratar de entender qué cuerno le pasaba en la cabeza o por la cabeza a don Juancito, a Juan Raskin o a Guillermo, al Willy Morris. Esto es más derecho, es más fácil de entender. Pero acá estamos. Pregunten, gente. ¿No? Bueno, cortamos acá, ¿no? Profe, Se van a los talleres. Sí. una consulta. ¿A usted cuando explica las clases, por algo va y viene en el tema fechas o tiempo que estamos? Porque si lo analizamos como que arranca en una primera fecha y después capaz que vuelve para atrás y va para adelante y vuelve para atrás y va para adelante. ¿Quién pregunta eso? Diga su Porque nombre. No le diga la cara. Ah, Lucas, ahí te veo, Lucas. Porque puede ser que, digamos, yo como que le interpreto de la manera que lo hace usted, como que va de los momentos más importantes y después vuelve a momentos, pero que no son tan importantes como los que arranca nombrando. Se puede entender así, Lucas. Bueno, gracias por la pregunta. Se puede entender así, pero yo no sé si le quitaría importancia a esos momentos en los que uno necesita volver sobre la línea de tiempo para recuperar algo. Es como un permanente ida y vuelta, lo que hace, a ver, me voy a poner medio filosófico, casi epistemológico, no quiero usar palabras raras, pero ¿cómo funciona la cabeza del diseñador? La cabeza del diseñador funciona fundamentalmente separado del hoy, escindido de la realidad, escindido del hoy. Entiéndase bien, ¿eh? No es que tiene que andar ahí caminando por la calle como diciendo, ay, a mí el mundo no me corresponde, yo soy de otro momento. En realidad el mundo no encaja en mí. No, me refiero a escindido de la realidad en virtud de qué? De que yo siempre tengo que estar pensando en mejores soluciones para lo que ya existe como problema. Yo tengo que pensar en el futuro. Tengo que proyectar mi cabeza siempre hacia el futuro. Y si veo un problema en la calle cuando tomo un bondi, bueno, cuando lo volvamos a tomar, aunque capaz que ustedes lo tomen, o cuando compro algo en un súper, o cuando camino por la vereda y me encuentro con algún obstáculo, o lo que fuera. Siempre tengo que estar pensando con cabeza de diseñador en que en el futuro las cosas se podrían hacer mejor. Con el pasado pasa lo mismo. Con la historia pasa lo mismo. Con
con el pasado también tenemos esa capacidad de decir cómo se habrá vivido en aquel momento, cuál habrá sido la manera de vincularse las variables culturales para que termine resultando como resultado determinado hecho, determinado momento histórico. Entonces, por eso es que yo voy y vuelvo. Porque cuando estoy contando algo de, qué sé yo, 1850 o 1851 y la exposición en el Crystal Palace de Londres, no puedo no acordarme de que en realidad fueron los franceses los que inventaron ese esquema de grandes exposiciones. Entonces voy a decir, estoy hablando de 1851 y me voy para atrás con Francia. Y ahí nomás me acuerdo de que acá en Córdoba, 20 años después, se hizo una exposición que tenía como ciertas pretensiones internacionales, de hecho lo fue, porque Sarmiento la impulsó. ¿Y por qué la impulsó Sarmiento? Y porque Sarmiento había andado, antes de su presidencia, que fue por esos años, fines de los 60, principios de los 70 del siglo XIX, había andado por el mundo. Dentro de las cosas que él visitó, justamente fueron una de ellas las grandes exposiciones en algunas de las capitales del mundo. Entonces, tenés que ir, volver, ir y volver, ir y volver. Porque si uno no va y vuelve en la interpretación o en la visión de la historia, se queda con una visión lineal. Y es lo peor que le puede pasar a la cabeza a un diseñador. Tener visión lineal. Tener visión casi matemática. 2 más 2 es igual a 4. No, lo ideal en el diseñador es que se empiece a cuestionar. Que si en vez de 2 más 2 podría ser 1 más 1, porque en una de esas ahorro materiales, ahorro cosas y termino obteniendo otro resultado, capaz que 4. Porque el ego, qué sé yo, no sé, empiezo a cuestionar la línea de pensamiento y la transformo en una cosa más cíclica. Entonces así, por eso me funciona la cabeza. Yo sé que eso dificulta mucho la comprensión de la clase para ustedes, yo lo sé. Pero también sé que ustedes en el esfuerzo por entender esa ida y vuelta están haciendo que sus neuronas se conecten. Y me parece más interesante ese resultado. Me parece más interesante que a ustedes se les conecten de otra manera las neuronas, aunque les cueste un cacho, a que yo me siente y les cuente un cuentito, de que en tal año pasó tal cosa, que inmediatamente después pasó tal otra, y que después como resultado se vio este otro suceso. No, no. Es más, me viene bien la pregunta de Lucas para contarles el objetivo que tiene el primer ejercicio en nuestro programa. Yo ya se lo he contado en clase, pero no importa, se los vuelvo a repetir porque por ahí no es historia. En un solo sentido, del pasado hacia el presente. Siempre, siempre. Son rarísimas las excepciones en donde uno en la escuela se encuentra con alguna profesora, algún profesor que les rompe ese esquema. Bueno, la idea nuestra es, en el buen sentido de la expresión, romper ese esquema y que se paren ustedes en el presente, se den la vuelta para atrás y miren y empiecen a caminar al revés. Empiecen a caminar con el proceso histórico recorriéndolo al revés, desde el presente hacia el pasado, en vez de, como siempre y tradicionalmente lo hemos visto, toda la hilera de cosas que han venido sucediendo, porque mi tatarabuela y mi tatarabuelo se conocieron allá, y después de ellos nacieron 5 hijos, y el menor era mi abuelo, y mi abuelo se conoció con... No, al revés, empezar por su propia historia. ¿Quién soy yo? ¿En qué familia vivo? ¿Qué historia tiene? Y si no conozco, por determinadas circunstancias, quién fue mi tatarabuelo, quién fue mi tatarabuelo, o mis abuelos, o lo que fuere, o ni siquiera vivo con mis viejos, no importa. Es mi historia que se ata con la historia de otras, de otros, en un contexto social, que puede ser una familia como las de los típicos libros de lectura, que les aseguro que no son las que mejor funcionan necesariamente, son las que funcionan como cualquiera, o cualquier otro formato de familia, de grupo social chico, que vive en un grupo social más grande, que un barrio, que es un grupo social que vive dentro de otro más grande, que puede ser un pueblo, una ciudad. Y ahí empezar a meterme al revés, caminando al revés por la historia. Por eso es que me funciona así la cabeza, Luca.
y por eso es que las clases las doy así. Me parece que aparte es una manera de que se duerman menos de lo que ya normalmente se pueden llegar a dormir con las clases. No, no, es que para mí es más interesante como lo hace ida y vuelta, porque si se hace una línea de tiempo, para eso nos pasa una línea de tiempo con la fecha importante, qué fue lo que pasando, y nosotros lo copiamos nada más. Me alegro, Luca. Y traten de ejercitar esa capacidad de poder conectar lo que pasó hoy con lo que pasó hace 50 años, con lo que pasó hace 70 años, lo que pasó hace 70 años con lo que pasó hace 150, o con lo que pasó 20 años después. Estaba justamente antes de esta mañana escribiendo un texto que tengo que presentar para una jornada que se van a hacer en Buenos Aires, virtuales, ¿no? Contando la historia de nuestra carrera en Córdoba. La historia del contexto cordobés. Entonces sí, yo me paro en el hoy, pero no me puedo olvidar que en Córdoba, cerquita de acá, se montó la primera fábrica de armas del país, que sirvió al ejército de los Andes, que se montó la primera fábrica de aviones después, porque eso fue en el siglo XIX a principios, en la segunda década. Después, en el siglo XX, la primera fábrica de aviones a instancias un poco de Newbery, en 1927, sobre eso se montó toda la industria pesada que en su momento tuvo el país en una época, automóviles, botes, trenes, vagones de trenes, motocicletas, aviones, material bélico, qué sé yo, de todo. Y aparte se montaron un montón de fábricas que en Córdoba se dio el Cordobazo, particularmente nutrido por estudiantes universitarios y obreros industriales, los metalúrgicos en gran medida. Y a pesar de todo eso, a pesar de que Córdoba tiene esa tradición industrial tan fuerte, nuestra carrera nace en la última década del siglo XX. En realidad nació en el 89 como idea, pero se terminó de cerrar oficialmente en 1990, que es el último año de la penúltima década. Entonces, voy a decir, pero profe, tiene que contar la situación de la carrera hoy. No, no me puedo abstraer de todos los sucesos que fueron hilando de algún modo ese proceso. Y no importa si voy primero a la década del 50, después me voy a la del 20 y después me voy al siglo XIX. O si vengo al revés. O si salto de la del 50 y vinculo la fabricación de material bélico a mediados del siglo XX con justamente la fabricación de material bélico para el ejército de los Andes a principios del 19. También puede ser una manera de ir y venir, salteándome, qué sé yo, la instalación de fábrica de alimentos, como hubo en toda la provincia de Córdoba, como somos productores de maní, de golosina, de leche, como conocerán muchos. Y así, traten de ejercitar esa capacidad de ir saltando en el transcurso de cualquier desarrollo histórico, de un punto a otro, vinculando, porque es la mejor manera que tiene la diseñadora, el diseñador de agilizar su cabeza para después, a la hora de revisar la cultura y tratar de buscar oportunidades de diseño, también ir saltando de punto a otro. Bueno, a ver qué dice el chat. La profe Alejandra Ochoa nos habla mucho de romper el pensamiento lineal, así que nos vamos acostumbrando. Me encanta, Bianca, sí, con la Ale nos conocemos hace mucho. Y sé que es su vocación también en cuanto a la enseñanza de esta materia, de esta disciplina, es fundamental para cualquiera en realidad. Romper con el pensamiento lineal. Uno tiene que apuntar al pensamiento complejo, el pensamiento multidimensional, el pensamiento que de algún modo me va a ayudar a enfrentar la cosa más hermosa y más espantosa al mismo tiempo que tiene el diseño, la incertidumbre. La incertidumbre. Es la cosa más hermosa y al mismo tiempo más espantosa, porque es aterrador. Uno siente terror frente al papel en blanco, frente al no saber cómo resolver las cosas. Y al mismo tiempo es el combustible más hermoso que tiene el diseño. Esta cosa es de no saber qué va a pasar, o no saber cómo lo voy a resolver, no saber cómo voy a vincular las variables para poder tener el resultado que yo quiero.
Bianca dice, wow, profe, ¿podría compartirnos la historia que va a hacer? No, era un escrito de chiquito. Alguna vez tengo ganas por ahí de escribir algo un poquito más largo. Pero por supuesto, ustedes van a ser los primeros en conocerlo. Mateo, los otros días leí que la disposición de Córdoba como ciudad era consecuencia de la ubicación de esas industrias y cómo eso formó una idea de centro y periferia. A ver, también alguna vez escribí alguna cosita sobre la configuración de ciudad como polo industrial, sobre todo lo que fue la traza urbana, el papel que tuvo la avenida de circunvalación y demás. En realidad, don Jerónimo la fundó en un pozo, porque ni siquiera él tenía la capacidad y la perspectiva como para darse cuenta de que era un pozo. Él fundó una ciudad al lado de un río, bello. En realidad la fundó en unas barrancas que estaban más arriba del río, como hay en cerca de un barrio Pueyrredón, por ahí. La fundación de Córdoba, la primera, no es la Plaza San Martín, lo que hoy es la Plaza San Martín. En realidad es el final de la Avenida Patria, cuando la Avenida Patria topa con el río casi. Ese es el punto de fundación de Córdoba. Ahí fue don Jerónimo Luis con su gente a clavar la famosa lanza, bandera y decir, bueno, acá en la Córdoba de la Nueva Andalucía y no sé qué más. No, después la terminó llevando hacia lo que seguramente habrán sido algunos terrenos más interesantes, pero si el tipo hubiera tenido cierta visión de futuro, se hubiera dado cuenta, bueno, él no podía imaginar que Córdoba iba a crecer tanto. Pero la montó en un pozo, lo que para las variables actuales, sobre todo lo que tiene que ver con la contaminación, es un moco. Pasa lo mismo que México, en una escala distinta, como México tiene 10 veces más habitantes que nosotros. México, la ciudad, digamos, el distrito federal y todo lo que es el conurbano es. Pero a nosotros también nos va bastante mal en tiempos normales, cuando la gente se mueve mucho en auto, y uno tiene la posibilidad en días tan fríos como los de hoy, o en épocas tan frías como las de hoy, ubicarse en los altos de esas barrancas y ver el centro con ese techo negro de contaminación por el efecto invernadero, el microefecto invernadero que se hace acá en Córdoba, en una ciudad como esta, no a nivel planetario, sino a nivel ciudad. Y el hecho de que sea industrial, como dice ahí Mateo, sí, la ubicación de esas industrias en principio en la periferia, me parece que fue una decisión interesante, sobre todo lo que fue el área de Material Córdoba. Por el otro lado, Materfer o la Fiat, para el otro Windy, más para el sur. Tenían que ver con un esquema de ciudad del siglo XX en donde las industrias tenían que ir para afuera. Lo que pasa es que la ciudad creció y se comió a todas esas industrias. Prueba de ello es lo que pasa hoy con Porta, ¿no? Dice Bianca, es como tener la cabeza constantemente activa en cada cosa que vemos y relacionamos entre sí. Historia actuando en segundo plano en el cerebro. Claro, como dice la Ale ahí. Así les tiene que funcionar la cabeza. Así les tiene que funcionar la cabeza. Con la distribución, José, perdón que me meta. Me estaba Sí. acordando, ¿sabés de quién? De nuestra profe de planeamiento, ¿te acordás? No me hagas la Bueno, Marielo, sí. fue un momento, vos lo trajiste a colación, se me apareció en la cabeza, pero a mí lo que me quedó claro, entre las pocas cosas que me quedaron claro del planeamiento, era que en términos de normativa se definía la ciudad por usos, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces eran como manchas de distintos colores y el uso industrial fue acomodado específicamente para que el uso residencial no recibiera, esto entre comillas, todas aquellas negatividades de la industria. El problema, como vos dijiste, la ciudad fue creciendo con planes urbanísticos un poco contradictorios entre sí del color político que llegaba. Entonces Córdoba hoy es este variopinto ejemplar de ciudad. Estuve amable, ¿no? Bastante. Bien, Bastante. ok. Pero es eso, No, un poco, es el urbanismo metido también en cosas que, bueno, los chicos no tienen la obligación de saber,
pero que atañe a los arquitectos. Bueno, Así es. No, y bueno, y tenemos una ciudad complicada, muy ancha, muy amplia, muy baja, con una población muy distribuida, mal distribuida, entonces los servicios son caros, muchísimas cosas. Bueno, ahí ha levantado la mano que se nos está haciendo la hora, Joaquín. A ver si tiene una ¿Cómo estás? pregunta con respecto a la clase, concretamente. O si no, Sí, lo que sí. quiera. Sí, sí, respecto a eso, bueno, ¿La más que nada me viste? llamó. Sí, ¿Viste sí, la vi los dos. clase? ¡Qué El de maestro! 25 minutos y el de 54. Aproveché para verlos. Está bastante sencillo de entender, es bastante claro, creo que una de las clases más claras en cuanto a lo que es el contenido, creo que es algo más concreto y no tan abstracto o subjetivo como puede ser, como lo fue la historia del arte, que me costó un poquito más. Pero algo que me llamaba mucho la atención, bueno, hablando de los productos en el segundo video, hablaba mucho de las patentes y de cómo se iban actualizando en cuanto a sus cambios y sus leves modificaciones a medida que pasaba el tiempo. Nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de la tapa Corona, algunas modificaciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, tenemos que ir considerando también esas pequeñas modificaciones y sus fechas, o tenemos que considerar a la tapa Corona o cualquier otro producto como producto en sí. No sé si se entiende la pregunta. Excelente pregunta, Joaquín. Porque, ¿cuál es el objetivo del ejercicio de la revisión del siglo XIX? Y trazar como una especie de corte en la línea de tiempo que me puede tomar la CONCAP, no me estoy acordando, pero creo que es de la última década del 19, exactamente el año no me acuerdo. Si lo tienen por ahí anotado, díganmelo, porque la verdad que no. 1891. 1891, bien, gracias, no sé quién fue, pero gracias. Ah, Lucas, no sé quién fue. Sí, profe. Lucas. Bueno, gracias, Lucas. Lo ideal sería que yo haga un análisis en donde pueda comparar a un objeto industrial de la última década del 19 con un objeto artístico de la misma década y con un objeto artesanal de la misma década. No me va a servir mucho a los efectos de comprender, porque si no voy a tener que analizar más de un contexto del siglo XIX. Y estaría bárbaro, sería más rico, pero a los efectos de comprender a la cultura del siglo XIX, lo que más me tiene que acomodar es que yo elija objetos de las tres unidades que sean más o menos contemporáneos. Si yo elijo al mismo tiempo que el objetivo de este trabajo. Entonces, todo lo que venga después de la CRONCAP en lo que hace a su... Por ejemplo, si ustedes toman, no la CRONCAP, porque sí me acuerdo más de ese ejemplo con respecto a las modificaciones, que es el sorbete, digamos, la pajilla. No me estoy acordando del nombre en inglés, pero no importa. Que tuvo varias modificaciones, entre ellas una muy importante durante una de las grandes guerras, que fue el tema de la inclusión de una matriz que me permitía ese fuelle para poder quebrarla o para poder doblarla sin quebrarla, justamente. Bueno, ese es un punto importante dentro del proceso. O tomo la pajilla o tomo eso, pero no tomo todas las modificaciones, porque a veces, Joaquín, son tan chiquititas, tan ínfimas, que a veces tienen que ver con un cambio de material o a veces con con el perfeccionamiento de alguna matriz para alguna parte del proceso, y se patenta, o se repatenta, o se agrega a la patente con una hoja más que dice que la patente original de tal persona es ahora modificada por esta otra. Digamos. Entonces, no tienen que tomar todas las modificaciones, salvo que sean realmente fundamentales para entender el producto en sí o para entender, como en el caso, digo, de la pajilla, cómo incidió ese producto en a futuro, digamos, en otro momento de la historia. No sé si se entendió, Joaquín. Esa, la Sí, sí, straw, por completo, profesor. pero no tiene ese nombre en la clase, no me acuerdo. Sí, straw en inglés es pajilla. No tiene que ver con la clase, pero justo, bueno, después si no tiene que ver con la clase lo vemos, porque había levantado la mano alguien más, pero después la bajó, se No, arrepintió. profe, la había levantado, pero
Pau, diga. Se me Con el corta. tema de los productos, eso como que no me Se quedaba me clara. cortó, Pau. No sé si a todos o a mí solo. No, creo que es mi internet, porque yo también estoy escuchando entrecortado, me parece. No, bajé la mano por el tema de que también tenía que ver con el tema de los productos, la pregunta que hizo, no me acuerdo quién era el que estaba hablando antes. Joaquín. Sí, era eso, digamos, no sabía cuál era como tal la actividad, digamos, tomando los productos del segundo video, digamos, de la evolución de los productos. Me quedaba como un poco, no me quedaba claro, la verdad. Insisto, Paola, Joaquín y todos. El objetivo, insisto, es como trazar como una especie de corte que me permita ver cómo las tres maneras de hacer cultura material en determinado momento del siglo XIX hacían sus cosas, digamos, cómo hacía la industria para desarrollar sus patentes y fabricar determinado producto, al mismo tiempo cómo las vanguardias artísticas, o las proto-vanguardias en este caso, iban modificando esta manera de expresarse y cómo la artesanía iba tratando de hacer sobrevivir una manera de producir objetos para la burguesía en este caso, para la alta burguesía, aunque no eran en definitiva sus objetivos originales, no importa. Entonces, ese es el objetivo, tratar de entender cómo en el siglo XIX se planteaban estas cosas simultáneamente. ¿Por qué? Y acá viene el cierre, digamos, del círculo completo se va a dar cuando nosotros empecemos a ver a las grandes escuelas de diseño, como la alemana o la rusa, y veamos que los objetivos de estos tipos, en ese momento, en el siglo XX, en la tercera década del XX, entre el 20 y el 30, querían formar diseñadores, y lo digo así, con los dos géneros, porque ambas escuelas, sobre todo los rusos, eran mucho más abiertos con eso, tenían bastante en claro lo que era la paridad de género. Querían formar diseñadoras y diseñadores a partir de un matrimonio, un maridaje, como dicen en la cocina, entre arte, artesanía e industria. Las tres maneras de hacer cultura material que nosotros estamos viendo del siglo XIX. Ellos querían hacer como esa conjunción entre esas tres maneras de hacer cultura: arte, artesanía e industria. Al principio no les era demasiado fácil, sobre todo con la industria, entonces empezaron por lo que era arte y artesanía, pero después se extendieron hacia la industria también. Sí, se tiene